de nuevo quiero dar la bienvenido. Yo quiero simplemente yo había pedido el favor que recordamos un asunto antes de seguir y casi estaba al punto de olvidar y el estudiante me preguntó. Volvemos a mirar este raperito aquí de Israel para que nosotros recordamos. Era los dos reinos unidos, eso es de Israel. Vamos a hablar solamente un poquitico de este sector aquí. ¿Qué pasó en este periodo de tiempo que se afectó también mucho de las cosas en el futuro? Ellos fueron entonces llevados a cautiverio por Asiria. Lo que Asiria lo hizo es llevó los hombres, mataba mucho de los hombres, pero ahí basado de no sé si está ahí todavía en la pantalla, aquí es Samaria. Ellos fueron llevados aquí arriba, donde es Asiria. Asiria está por aquí, eso sí es los dos ríos, aquí es el río Tigres y aquí es el río Éufrates. Babilonia, que va a pasar, pero aquí en este sector es de Asiria. Asur y Nínive, que recuerda que habíamos hablado de un profeta que estaba de ahí. Antes de hacer el comentario de vamos a leer y tengo otro que nuestro estudiante que se va a estar organizando y vamos a leer para que ustedes puedan tener, usted va a tener copia de para que pueda seguir la lectura. Hermano, si me hace el favor. La información acerca del destino de los cautivos de Israel y Judá es poca en el periodo que siguió la captura de Samaria y la posterior destrucción de Jerusalén. Los asirios y los babilónicos trataban a sus pueblos subyugados esencialmente de la misma manera, fuerza militar abrumadora usada en forma que inspiraba terror psicológico, junto con deportaciones en masa y tributo pesado. 3 deportaciones se mencionan en Jeremías 52, del 28 al 30. La mayor, que consistía de 3.023 judíos, quienes fueron llevados a Babilonia junto con el rey Joaquín en 597 a.C. Después de la destrucción de Jerusalén por Nebuzaradán, el comandante del ejército babilonio, cientos de exiliados fueron llevados a Ribla, en tierra de Hamat, donde además de los hijos de Sedequías, por lo menos 61 de ellos fueron ejecutados. A Joaquín y su familia los mantuvieron en Babilonia, donde recibos de raciones escritos en lodo con su nombre han sido descubiertos en una dramática confirmación arqueológica de la historia bíblica. Ezequiel capítulo 1 del 1 al 3 y capítulo 3 versículo 15 indican que otros cautivos fueron colocados en el Tel Aviv y en el río Quebar, ambos probablemente en Nippur, como también en otras aldeas mencionadas en Esdras, capítulo 2 versículo 59, capítulo 8 versículo 15 al 17 y Nehemías capítulo 7 versículo 61. Solo quiero mencionar brevemente lo que sucedió. Ellos llevaron a cautiverio, lo dejó allá mujeres, niños ahí en el territorio de Samaria. Lo que pasó es que ellos se mandaron mucho de su propia hermano hombres a ir, violaba, tumbaba a las mujeres, etc. Y empezó a levantar un mezcolanza ahora de media judíos. O sea que por un lado estaba judíos, pero ahí el otro lado era de Asiria. Y causó lo que se llamaba más tarde Jesús. Recuerda cuando él fue por el lado de la Samaritana, que ahí que pidió agua de él y él hablaba de agua viva. Él está ahí en el territorio de Samaria. Samaria era ya los samaritanos, era lo que se quedó, era media judíos
Y para los judíos, ellos pensaban que ellos eran más que nada. O sea que ya... Entonces ahí es donde se resultó la parte de Samaria, la parte norte de los 10 tribus. Cuando hablamos de los 10 tribus, hay algunas religiones modernas que ha llegado en lo último, que ha hecho cosa sobre los 10 tribus. Una de ellos, no vamos a entrar en estudios de diferentes religiones, pero para mencionar uno, era de los mormones, o los de los últimos días, ¿cómo se llama? Los mormones, o digamos ellos clama que Neftalí, que era una de los tribus del norte, que esos y ellos son descendientes de los 10 tribus, de una de los 10 tribus perdido. Según ellos sí son del linaje de este tribu Neftalí, que era en el parte norte. La cuestión es que uno tiene que estudiar en una manera correcta para que se pueda analizar qué validez tienen las clamaciones de diferentes grupos. Uno es que ellos, por ejemplo, la parte arqueológica, siempre cualquier pueblo deja sus huellas de una manera u otra. No hay ninguna indicación que este grupo se llegó a México y luego subió hasta Norteamérica, donde ellos, José Smith, se encontró. Y bueno, usted va a estudiar en otro estudio de religiones. De todos modos, es que cualquier civilización deja sus huellas. Nosotros aquí en Colombia, en San Agustín, hay unas piedras allá que demuestran que existió otra civilización en un tiempo pasado. No tenemos idea de quién eran ellos, pero la evidencia es que ellos estaban, aunque sabemos solamente de las reliquias, artefactos que ellos dejaron, es la única información que tenemos acerca de ellos. Pero toda civilización deja sus huellas y todo. Entonces, hay diferente, por eso, de los 10 tribus, hay varias preguntas que uno tiene al respecto de qué pasó con este. Incluso cuando usted llega al libro de Apocalipsis, hay 12,000 judíos no, pero de cada tribu, 12,000 que está salvado durante el Apocalipsis. Hay un total de 144,000. Si todo fue destruido, los 10 tribus, entonces ¿de dónde vino tribus? La cosa es que hoy en día la realidad es que hay mucho de judíos o gente que sabe que son descendientes de Israel, pero ellos realmente no tienen idea, se perdió su identidad en saber de qué tribu pertenece. Dios sí sabe la diferencia. No todos los tribus no fue acabado, sino que fue llevado 10 de los tribus de Asiria, pero no todo se fue destruido. Un grupo, un remanente de cada tribu, yo digo que se escapó, se estaba ahí en Jerusalén, se creció, pero hoy en día un judío es un descendiente de la tribu de Judas, pero nadie realmente sabe de qué tribu es. Bueno, he dicho más que todo simplemente para dar una información de los samaritanos, que eran media judíos mezclados con los asirios, resultado por la caída del cautiverio de Asiria en los 10 tribus al norte, o Israel. Ahora, vamos a la lección que estamos aquí hoy, que vamos a ahora entrar de la cautiverio de Babilonia por las 2 tribus que quedó. Eso sí es 135 años después que el cautiverio de Asiria. Vamos ahora a entrar leyendo de nuevo
Es un libro que nosotros leímos y publicamos. Se llama La Alba de la Cristiandad. Eso es para dar introducción y presentación para entrar al Nuevo Testamento. Espero que ustedes tienen una copia de este. Si no, vamos a estar viendo que usted tiene por lo menos acceso a este de pronto vía la internet. Ahora, si el hermano nos puede leer, vamos a estudiar ahora hablando específicamente de los sucesos que pasó relacionado a la cautiverio babilónica. Bueno, hermano. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a Judea y capturó a Jerusalén en 597 a.C., la independencia de los judíos y su estado llegaron a su fin. Joacim, rey de Israel, fue llevado prisionero a Babilonia, junto con su corte. Las clases predominantes del pueblo, incluyendo los artesanos, fueron desterradas. Dentro de los cautivos estaban el profeta Ezequiel, Daniel, Ananías, Mesael y Azarías. El tío de Joacim, Matanías, cuyo nombre fue cambiado por el de Sedequías, fue colocado en el trono de Israel. Desde 597 hasta 586 a.C., Judea tuvo una existencia semejante a un reino tributario. Sedequías estaba obligado bajo juramento a servir al rey de Babilonia, pero la tentación de aliarse con Egipto fue agradable, especialmente cuando hubo una gran posibilidad de independencia. Sin embargo, hubo una división entre las opiniones de algunos de los líderes. Ananías, hijo de Azur, declaró que Dios iba a romper el yugo de Babilonia. Él predijo que dentro de 2 años las copas de oro del templo llevadas por Nabucodonosor serían devueltas. Jeremías, al contrario, denunció que Ananías como un mentiroso y predijo que la mano agarrada por la mano opresora de Babilonia no sería abierta. El partido radical de Ananías esperaba que Egipto vendría a ayudarlos. El grupo conservador representado por Jeremías no tenía ilusión de ninguna ayuda. Nosotros ahí, ellos ya se entró, entonces la cuestión de la llevado a Babilonia. Quiero simplemente hablar de los judíos que estaban en Judá y también en Egipto. Hubo un grupo de judíos que se fue quedado ahí alrededor de Jerusalén después de la destrucción por Nabucodonosor. La cosa es que ellos lo que quedaron allá entonces era simplemente siempre un poco, ellos sí estaban en ruina, pero la gente que estaba llevado a cautiverio, que vamos a estar viendo en un momento, ellos realmente tenía una cosa que era... Mire, la cosa es que nosotros a veces no entendemos bien acerca de qué pasó a los judíos que estaban en cautiverio. Cuando nosotros pensamos de esclavos, pensamos en una manera. Era completamente el contrario. Por eso es que es importante que usted entienda lo que pasa. Es que ahí ellos lo pusieron los judíos en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Ellos tenían, y no estaba en una prisión, sino ellos tenían más o menos la libertad de funcionar y ser parte. Sin embargo, los judíos, ellos se mantuvieron unidos. Ellos tenían éxito. O sea que tenía habilidad de ganar bien, disfrutar de la vida, o sea que no estaba tan malo como la gente piensa que ellos estaban durante el cautiverio. La cosa es que, basado de la cautiverio en Babilonia, ahora es lo que yo necesito que ustedes tienen un buen entendimiento, porque ahí se va a poner la base fundamental de lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Cuando usted habla en el Nuevo Testamento,
usted inmediatamente se habla de sinagogas, se habla de los fariseos, los saduceos, los escribas. ¿Quién eran los escribas? ¿De dónde vino? ¿Cuál era la rabinos? Un rabino. ¿Qué es un rabino? ¿Y dónde se fue nacido de estas cosas? El punto, la contestación de fue justamente ahí durante la cautiverio babilonio. O sea que estos 70 años se afectó completamente la futuro y todavía sigue afectando la vida de los judíos hoy en día. Por eso la razón es muy importante. Una pregunta, y me gustaría que ustedes a ver si pueden encontrar la respuesta. Y ahí en la siguiente clase yo le voy a dar la respuesta, pero quiero que usted, y hay que recordarme de la pregunta que voy a hacer, porque yo tengo tendencias de olvidar. Por ejemplo, ¿por qué 70 años? ¿Por qué no 79? ¿Por qué 70? Y exacto, y fue exactamente 70. Eso sí es una pregunta interesante y tiene que ver de algo. Vamos a ver. Bueno, quiero contestar antemano y luego cuando estamos leyendo de la caída y las cosas, etcétera, usted va manteniendo en mente. Ahora, miren, escucha. Cuando ellos llegaron a Babilonia y se encontraban en diferentes lugares, etc. Sin embargo, algunos de los profetas llevaron con ellos una de los, no Biblias, ellos no tenían Biblias así, sino tenía unas cosas que era como rollos, sí, en donde fue escrito la palabra de Dios no en papel, sino en, ¿cómo se llama es como de piel, o cosas. Pero es que eso sí fue en rollos, y ellos escribieron de la izquierda a la derecha, o sea que eso sí fue todo como raro. Pero ellos lo llevaron, alguno de estos, con ellos a la cautiverio, sacando ahí sí, rápidamente se lo llevaba. Incluso nosotros hablando de tenía una familia aquí que hace unos años fue secuestrado por una de las fuerzas armadas rebeldes, grupos rebeldes. Y esa señora, cuando ellos entraban a la finca para ir, era buena cristiana, ella pidió el favor, está bien, pero permítame llevar conmigo la palabra de Dios. Entonces la única cosa que ella se llevó, ella llevó con ella sus gafas, porque no pudo leer bien, y su Biblia. Y ella estaba en cautiverio con ellos por mucho tiempo. El esposo él no estaba el día que lo llevaron, y muy afanado. Incluso él enfermó mientras que ella estaba en cautiverio. Ellos lo liberaron, ella apenas llegó, y como entre unos días después se murió el viejito, su esposo. Pero por lo menos llegó para verlo antes de murió. Eso sí era una parte triste. Era buena gente y todo, simplemente. Pero la cosa es que llevaron la palabra de Dios. Cuando ellos salieron, ya estaban en cautiverio, estaba muy lejos del templo, no tenía entonces ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí lejos, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos? Entonces ellos empezó a decir, bueno, vamos a formar escuelas para educar a nuestros hijos en las cosas de Israel, de nuestro Elohim, nuestro Dios. Entonces ahí se empezó las escuelas de las comunidades judíos que estaban en y estos colegios, ellos se nombraron una de las personas bien dotas
y para ser maestro para los niños, y etc. Eso sí fue los rabinos es un profesor, ahí se empezó para educar a la gente en la cultura, la educación, las cosas, las leyes de Moisés. Empezó los rabinos. De otro lado, entonces, ellos empezaron a decir, bueno, ¿cómo no podemos ir a un templo o ninguna de los días sábados? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ellos empezó a reunir en casas y más tarde ellos organizaron un lugar donde ellos pudieran reunir los días sábados y eso se llamaba sinagoga. O la sinagoga era lugares donde los judíos reunieron los días sábados para leer la Biblia, pero no tenía la Biblia. Hoy en día tenemos publicadores que se puede imprimir y todo pero en ese día ellos no tenían un offset o una imprenta simplemente para imprimir. Entonces, ¿cómo pudiera cada sinagoga en diferentes lugares tener su palabra de Dios? Ahí se empezó unas personas que dicen, bueno, yo lo copiar letra por letra la palabra de Dios. Eso se llama la escriba. Los escribas simplemente eran copiadores oficiales de la palabra de Dios. Ellos empezó a copiar la palabra. Ellos incluso tenían unos técnicos muy bien, era muy dedicado. Y recuerda, cualquier error no es como hoy en día en la computadora uno se puede borrar, etc. Yo recuerdo, con este pelo usted puede adivinar, yo recuerdo cuando se inventaron el papel líquido. Papel líquido era porque escribimos aquí con máquinas y ahí cuando un solo error en una página, ahí se destruyó todo. Entonces con este milagro, un papel líquido pudiéramos corregir y luego seguir. Pero un escriba era tan dedicado, no pudo hacer ni siquiera un solo error. Entonces ahí se empezó ellos y ahí se levantó los escribas. Entonces ellos, con el paso de tiempo, llegó a ser dotas de lo que está copiando. ¿Cómo que puede copiar y copiar y copiar y no sabe? Pero la razón de los escribas era específicamente para que cada grupo, sinagoga, pudiera tener una copia, por lo menos algo, un pedacito o algo de la palabra de Dios.